Te pedimos, oh Dios, que usted lo proteja allá también, donde quiera que estén. Y que usted guarde su familia donde quiera que estén también, Padre mío. Oramos por China, Padre amado, pero también oramos por los Estados Unidos de Norteamérica. Oramos por Ecuador, Señor, pero también oramos por Honduras. Oramos por Nicaragua, pero también oramos por México. Oramos por Santo Domingo, pero también oramos por Cuba. Oramos por Puerto Rico, pero también oramos por Panamá, Venezuela. Oh, bendito sea el nombre de el Señor. Tenga usted misericordia, mi Dios, sobre cada nación, sobre cada pueblo, oh Dios, cada ser humano que vive en esos pueblos, Padre mío, en esos países, Señor. Extienda su mano de misericordia, Padre mío. Guárdelo, oh Dios, como la gallina guardas a sus polluelos, Padre amado, librándolos, oh Dios, de los ataques del enemigo, de las enfermedades, Padre amado. Llévate todo temor de los cuerpos, mi Dios, aleluya. Llévate toda distracción, Padre amado, aleluya. Distracción de virus, oh Dios. Llévate toda distracción mental, Padre amado, aleluya. Oh Dios mío, endereza las sendas, oh Dios, de tu pueblo. Endereza la senda de la mente, del corazón del pueblo, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, seas tú nuestro guía, oh Dios. Sea usted nuestro tutor, Padre amado. Así como dice el Salmo 23, que el que habita el abrigo de Jehová morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Oh Jehová, tú eres Dios grande, tú eres mi esperanza, tú eres mi abrigo, tú eres mi pronto auxilio. Dígaselo al Señor, convencido de que Él es su abrigo, que Jehová es su abrigo. Aleluya, que Él es el pronto auxilio en medio de la tribulación. Llévate el temor, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, todo pánico se va, reprendemos el pánico en las almas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que el poder del Espíritu Santo está rodeando el cuerpo, está rodeando las almas, está con cada uno de nosotros, cuidándonos, batallando, librando. Oh Dios mío, de que nada malo nos acontezca, oh Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios. Afirma nuestros pies, afirma nuestros pasos, Señor. Afirma nuestra mente, Padre amado. Oh, aleluya. Que podamos más estar atentos a tu palabra que atentos a la noticia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque usted es nuestro sustentador, aleluya. Usted es nuestra fuerza. Oh, Jehová, usted es nuestra fuerza. Usted es nuestra inspiración. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos. En usted está fundada la mente de cada uno de nosotros, oh Dios, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya. Presente en este lugar, Señor. Oh, te rogamos porque usted es Dios, Padre eterno, Dios de amor. Cuántas necesidades tenemos nosotros, oh Dios, de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que no hable, de un Dios que podamos escucharlo, su voz audífono en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero nosotros sabemos que es a través de tu palabra que podemos hablar contigo, que es a través de tu palabra que podemos escucharte y que es a través de la oración que nosotros podemos dirigirte a ti, Padre amado. Guarda a nuestros hijos en las escuelas, guarda a nuestros hijos en las escuelas, Padre. Guarda a los maestros que están arriesgando, Señor, su vida en las escuelas, Padre eterno. Guarda a los choferes de autobuses, oh Dios, que están cargando los niños hacia las escuelas. Guarde, oh Señor, aleluya, a las que trabajan con ellos. Guarda a los que trabajan con ellos en las escuelas, guiando a los niños, bajándolos de la guagua, bajándolos del autobús, oh Dios, para guiarlos, oh Dios, a sus estudios. Sé con ellos, Señor, llévate el temor. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Guárdalo, Padre, guárdalo, Señor, aleluya. A los adultos, guárdalo, Señor. A los niños, guárdalo, Señor. A los jóvenes, Padre, guárdalo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guardas a los ancianos, oh Dios. No permita, Padre, que el enemigo, oh Dios, lo toque, Padre, de ninguna forma, de ninguna manera. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos protección divina para cada uno de ellos. Oh, Señor. Tú eres el único merecedor de alabanza, de honra y de gloria y de honor. Gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado, oh Dios, de poder dejar nuestros hogares para venir a adorar tu nombre. Porque no todos pueden dejar ahora mismo sus hogares para venir a adorar tu nombre.
Ni siquiera pueden dejar el lecho de donde se encuentran, porque muchos están internos en los hospitales. Otros le están pasando suero, a otros le están cortando una pierna, a otros le están poniendo dientes, a otros le están poniendo costillas, a otros le están poniendo ojos, a otros le están rajando la cabeza en dos para sacar un tumor del cerebro. Pero usted ha permitido que el pueblo suyo esté aquí en oración en esta noche, esté aquí en súplica, esté aquí buscando la fuerza del Espíritu de Dios. Oh Dios mío, estamos apoyados en ti, Padre. Gracias, oh Dios. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirles a nuestra hermana Rosa Castro que tenga la amabilidad de pasar aquí para que lea la palabra del Señor. Nuestra hermana Rosa Castro. Alabado Jesús. Vamos a buscar la palabra. Gloria a Dios. La palabra se encuentra en el Salmo 133. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. En los salmos, en el libro de los salmos, el Salmo 133. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, gloria a Dios, le doy gracias al Señor por esta oportunidad y gracias pues a los pastores que me la han concedido. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias, oh Dios, por ella. Ellas son las que nos sostienen, Dios mío, ellas son las que dan testimonio de ti, Jehová. Gracias y permite que nosotros podamos vivir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a pedir de una vez al coro de la iglesia que tenga bien en pasar al frente y que Dios los use y los bendiga grandemente. El coro de la iglesia con nosotros. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre, a Él sea toda la gloria. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque tú cuidas de tus hijos, Padre. Oh, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia y de amor. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gracias al Señor? Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. No hay nadie como tú, Señor. A ti te honramos, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Porque solo tú te mereces, Señor, que vengamos aquí a esta casa, oh Dios, a darte toda pleitesía a ti, Señor. Todo culto, Señor. Toda adoración es para ti, Señor. Recibe toda alabanza, Señor. Solo tú, Señor, mereces, Padre, que nosotros hagamos todo lo que estamos haciendo por ti, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Gracias por tu Hijo amado, Señor. Oh, gracias, Señor, por esa salvación inmerecida, Señor. No merecíamos, Señor, esa salvación, pero tú, Señor, por tu amor y tu misericordia, despojaste, Señor,
lo más preciado que tú tenías, Padre, para venir, Señor, a salvar a la humanidad. Aleluya. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por la salvación. Oh, gracias, Jesús, porque tú nos redimiste con tu sangre. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, renuévanos, Señor. Queremos ser como tú, Padre. Renueva nuestra mente, Señor. Ya no queremos ser igual. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir renuévame, Señor? Ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir viviendo así como estoy, Señor. Necesitamos, Señor, un cambio en nuestra vida. Aleluya. Necesitamos tu presencia para poder seguir caminando. Aleluya. Necesitamos de ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Te necesitamos, Señor. Oh, mi alma te anhela, Jesús. Queremos estar a tus pies, Maestro. Aleluya. No hay lugar más grande, Señor, que estar a tus pies. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, oh, dígaselo, necesita ser cambiado, Señor. Oh, sí, Señor, necesitamos ser cambiados, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, oh, necesita ser cambiado. Oh, dígaselo a Él, aleluya. Oh, levanta tus manos y dile, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí, oh, necesitamos, Señor, oh, necesitamos de ti, Padre amado. Necesitamos que nos restaure, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, te necesitamos, Señor. Necesita más de ti.
Oh, aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Oh, necesitamos de Él, aleluya. Oh, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos sin ti, Señor? Necesitamos cada día más de ti, aleluya. Oh, necesitamos, Señor, estar cada día más cerca de ti, Señor. Oh, en esta hora nos ponemos a tus pies, Señor, Maestro. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Rendimos nuestra vida a tus pies en esta hora, aleluya. Oh, te damos todo a ti, Señor. Oh, todo lo que tenemos es tuyo, Padre. Nuestra vida te pertenece a ti, Señor, aleluya. Aleluya, a tus pies, Señor. Oh, a tus pies, Señor. Arde mi corazón, aleluya. Vamos a decírselo, aleluya. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, oh, no lo hay, Señor, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, oh, no lo hay, Señor, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. A tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, oh sí, Señor, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
lugar más alto, no hay lugar más grande, más hermoso que estar en tu presencia, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, queremos estar a tus pies, Señor. Oh, queremos estar, Señor, cerca de ti, Espíritu Santo. Oh, nada de ti, Señor, separado de ti, nada podemos hacer. Aleluya. Oh, queremos estar a tus pies. Aleluya. Oh, queremos, Señor, sentir tu presencia donde quiera que vayamos, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Seguimos adorándote. Aleluya. Exaltando tu nombre. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, tú estás aquí, Espíritu Santo. Oh, ¿quién como tú, Señor? Oh, no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. En ti encontramos paz, encontramos gozo, encontramos sanidad. Aleluya. Oh, no hay nada mejor, Señor, que estar aquí en tu casa. Aleluya. Es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Oh, queremos venir siempre a tu casa, Señor, con gozo, Señor. Aleluya. Queremos entrar por esas puertas en acción de gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Dios. ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Si bajare a lo más profundo, ahí estás tú. ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Oh, ¿a dónde iremos sin ti, Señor? ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Oh, si subiera al monte
aleluya. Oh, vamos, decláralo. Oh, solo en la presencia podemos sentir paz. Aunque estemos pasando por tribulación, debemos de tener paz. Aleluya. Oh, decláralo. Oh, hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, oh, hay paz, aleluya. Oh, solo en ella hay gozo, solo en él tenemos vida. Su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay paz, hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Y nada puede contener tu presencia. Oh, nada, nada, oh, nada puede contener tu presencia. Lo rindo ante tu presencia, tu presencia. Nada, nada puede contener tu presencia, tu presencia. Todo lo rindo ante tu presencia, tu presencia es todo para mí. Oh, tu presencia es todo para mí. Oh, todo para mí. Oh, no somos nada sin ti, Señor. Oh, no podemos seguir, Señor, este caminar. Oh, si tu presencia no va conmigo, Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Porque tu presencia, Señor, nos da paz, nos da gozo, Señor. Hay vida, Señor, en tu presencia. Oh, aleluya, aleluya. Aquello que esté muerto tiene que tener vida, aleluya. Tiene que resucitar, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Santo, santo eres Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigamos adorando a Dios. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor, glorioso eres. Tu presencia, Señor, está aquí, aleluya, en este lugar. Aleluya. Manifestada está, Señor, en tu pueblo. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y usted se preguntará, ¿cómo se puede hacer eso? Usted se preguntará, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego. Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Señor, tú me hiciste libre para adorarte. Señor, tú me hiciste libre para cantarte. Señor, tú me hiciste libre para adorarte. Señor,
échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, sí, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Gloria a Jesús, Poderoso eres, aleluya. Señor. Santo Te eres. adoramos, Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, santo eres Jesús, aleluya. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel apocentro del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel apocentro del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. 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 El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel apocentro del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel apocentro del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Ay, se llenó, se llenó. Del Espíritu se llenó. Y se llenó, se llenó. Del Espíritu se llenó. Ay, del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Se llenó, se llenó. Del Espíritu se llenó. Se llenó, se llenó. El Espíritu se llenó. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, Lléname de tu amor. y lléname de tu amor, 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 y lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, Lléname de tu amor. y lléname, 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 lléname de tu amor, y lléname, 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 lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, Lléname de tu amor. y lléname de tu amor, 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 y lléname de tu amor. Aleluya. Santo eres Jesús. Llénanos, Espíritu Santo. Aleluya. Dios le continúe bendiciendo hasta aquí nuestra parte.
Dios bendiga a la levita del Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso la siga usando, la siga alimentando de esas palabras, de esos cánticos tan preciosos que levantan el alma caída. Que Dios bendiga a los músicos también de una manera especial. ¿Ustedes lo creen, la bendición? Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya. Vamos a pedir a nuestra hermana Antonia Almonte que vengas a orar por las ofrendas en el nombre del Señor. Nuestra hermana Antonia Almonte, no siente la alabanza, hermano. Cristo está vivo, Él está aquí. Gloria al Señor. Bendecido sea el nombre de Dios. Ay, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y nosotros. Y el diablo. En derrota. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Vamos a dar la oración al Señor para que nuestro Padre Dios reciba las ofrendas con mucho amor y los diezmos. Padre bueno, mi Dios, le doy gracias a Dios y a los pastores que me dan la oportunidad en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres dueño, Dios mío, de todo lo que usted hace, Señor Jesús, y usted obra, Padre Santo, y nos bendice, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre amado. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permite, Dios mío, estar en esta noche en tu casa, dándote honra y gloria a ti, Señor Jesús, porque todas tuyas, Padre amado. Señor Jesús, te pedimos, Dios, que bendiga la ofrenda y que bendiga los diezmos, Padre amado, y que bendiga, Señor Jesús, a cada hermano y cada hermana, Señor Jesús, y todos los que estamos aquí, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor, recibe estas ofrendas como olor grato para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de las ofrendas en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo no sé, no es a mí que me toca, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Si tú quieres beber del agua que bebió la mujer samaritana en el pozo de Jacob, si tú quieres beber del agua que bebió la mujer samaritana en el pozo de Jacob, llena tu cántaro, hermano, eso lo dice la Biblia. Llena tu cántaro, hermano, eso lo dice la Biblia. Por tu ser correrán como río de agua viva. Por tu ser correrán como río de agua viva. Río de agua viva, corre por tu ser. Río de agua viva, corre por tu ser. Por tu ser correrán como río de agua viva. Por tu ser correrán como río de agua viva. Si tú quieres beber del agua que bebió la mujer samaritana en el pozo de Jacob, si tú quieres beber del agua que bebió la mujer samaritana en el pozo de Jacob, llena tu cántaro, hermano, eso lo dice la Biblia. Llena tu cántaro, hermano, eso lo dice la Biblia. Por tu ser correrán como río de agua viva. Por tu ser correrán como río de agua viva. Río de agua viva, corre por tu ser. Río de agua viva, corre por tu ser. Por tu ser correrán como río de agua viva. Por tu ser correrán como río de agua viva. Río de agua viva, corre por tu ser. Río de agua viva, corre por tu ser. Por tu ser correrán como río de agua viva. Por tu ser correrán como río de agua viva. Río de agua viva, corre por tu ser. Río de agua viva, corre por tu ser. Por tu ser correrán como río de agua viva. Por tu ser correrán como río de agua viva. Aleluya. Bueno, Dios, maravilloso Jesús. Ay, Dios mío, esta muchacha. Gloria al Señor, aleluya. Estamos en vivo.
celebrando el día del Señor, aleluya. Estamos llenos de gozo, estamos más que contentos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Mayra que pase por aquí, para que nos cante un especial que ella se aprendió o sabe. Gloria al Señor. Esa oportunidad no la debemos dejar pasar por alto. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Le doy la gracia a Dios por la oportunidad que se me concede, por estar aquí en esta hermosa iglesia. Ya yo aquí no soy visita, porque aquí me conocen. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mayra Esther Adame de Valdés, aleluya. Me congrego allá en la ciudad, en la capital, gloria a Dios. Allá en la calle El Sol, en Jaina, número 10. Ahí estamos a la orden, gloria al nombre del Señor. Santo es el Señor, aleluya. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que hay en tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tocarme siento que voy a desmayar. Que tiene tu espíritu, que no hay aquí en la tierra con quien comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Que a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca lloro, canto y temblo. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que en mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Que a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Que a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca lloro, canto y tiemblo. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me da la bonanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Procuremos que ese Espíritu Santo no se vaya de nuestra vida, sino que permanezca para siempre. Aleluya. Dios le bendiga y muchas gracias. Dios le bendiga, hermano, a nuestra hermana Mayra. ¿Cuánto bendicen a nuestra hermana Mayra? Alabado sea el Señor. Qué bonita alabanza, qué preciosa alabanza que toca el corazón de verdad. Aleluya. Le damos glorias a Dios y le damos gracias al Señor por la vida de ella.
Y le vamos a pedir a nuestra hermana Jenny Hernández que tenga la amabilidad de pasar al frente. Ella tiene un anuncio especial. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. ¿Y quién vive? Y a su nombre, la gloria es para Él, solo para Él. Mis hermanos, hoy vengo como representante sustituta de mi hermana Johanny. Quiero excusarla, ella por fuerza, ella quería estar aquí, créanlo, pero se le presentó una situación. Sabemos que mañana es el servicio conciliar de damas, donde van a estar las diferentes iglesias, pero queremos motivarlo, recalcarle a las damas locales que hagamos actos de presencia. No solo porque vamos a venir a compartir, sino que creyendo que al que venimos a honrar es a Dios, porque nuestra presidenta es una persona bien motivadora. Yo le doy la gloria a Dios porque ella nos está dirigiendo, pero tenemos que respaldarla también, porque ella merece también ser respaldada, porque ella está ahí porque Dios lo quiere así. Entonces recordarles mañana a las 7, mis amadas, hagan todo lo posible de estar antes para que seamos ejemplo. Aquí está la iglesia madre y somos nosotros los que tenemos que llevar como el hijo mayor, cuidando los pasos. El otro sigue, ¿verdad, hermanos? Espero, hermanas, porque ese servicio de damas, pero es para Cristo Jesús. Quiero recordarles el uniforme. Blusa blanca o falda negra, preferiblemente, ¿verdad? Pero está la otra opción de camisa rosada, ¿verdad? También quiero recordarle, la hermana, sé que los organizó en un especial que vamos a presentar mañana. Y quiero decirle a estas hermanas que al final del servicio, unos 2 minutos a 3 minutos para organizar pequeñas indicaciones para que esto sea para excelencia, que sea para Dios, el orden. Las personas que yo mencione, pues al final del servicio se me quedan, y si no está, pues vamos a dejarles saber por el teléfono lo que se va a hablar. Bueno, por ende, Jenny Hernández, Lucía Arias, Zuleima Quintana, María Pérez, Ana Hernández, Sonia Ventura, Giovanni Fría, Xiomara Pichardo, Elvita Cotorreal, Mildred Ches, Rosa Miriam y Sara Esther Paulino. Hermanas, ya están avisadas. Dice que soldado avisado, guerra ganada. Y eso se va a ver mañana, ¿verdad? Esa es una que se me viene, porque es que, hermanos, la verdad que sabemos que hay muchas situaciones, pero qué bueno que estamos aquí y qué bueno que podemos decir: Dios, aquel que tiene una situación difícil, llega ya, Padre Santo, porque solo Dios, como dice el pastor, que es algo que me agrada a él, somos entendidos. Y yo lo practico, esa palabra. Dicen que hay que imitar lo bueno, no lo malo, ¿verdad? Entonces, seamos embajadoras de Cristo, hermana. Si la hermana no vino, usted me le hace una llamada y dígale: no te pierdas mañana la bendición. ¿Quién sabe? Mañana tal vez esa petición que tú tienes va a ser respondida, pero depende. Las alabanzas fueron bien grandes. La hermana hizo una alabanza preciosa. Yo he sentido eso. Yo he sentido ganas de llorar. Yo he sentido ganas de cantar. Yo he sentido ganas de danzar. Pero depende de cada uno de nosotros. El Señor trabaja como usted quiere que Él lo permite. O sea, usted tiene que trabajar en aquellas cosas que Dios no le agradan. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Muchas veces venimos tristes, cansados, enfermos, pero hay que levantar nuestras manos en señal de que aquí estoy, te necesito, Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga más. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Gloria al Señor, aleluya, por nuestra hermana. Dios la bendiga. El Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Jenny Hernández, nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Puesto de pie, por favor. Déselo fuerte el Señor, aleluya. Él es merecedor de toda alabanza. Gloria a Dios. Puede tomar asiento un ratito, gloria al Señor. Así como decía nuestra hermana Jenny, mire a su alrededor, la hermana que no vino hoy, sea un portavoz, llámela, dígale: te esperamos mañana, o mañana en la mañana usted la llama y dice: te esperamos esta noche a las 7. Amén, aquí en la iglesia madre. Gloria a Dios, a su nombre, iglesia. Amado, creemos en un Dios todopoderoso.
Cuando hay una iglesia que está orando y clamando, Dios hace cosas maravillosas. Usted sabe que el hermano de nuestro hermano Juan Mena, Jeremías, cayó en una coma bien grave. Imagínense cuando los médicos dicen un diagnóstico reservado, ya usted sabe lo que están diciendo ellos. Pero damos la gloria a Dios que Él despertó. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero seguimos clamando, ¿verdad? Nuestra hermana Ruth está para Santo Domingo. Vamos a llevarlos a ellos todos en oración. Amén. Para que sea Dios terminando la obra de glorificarse en la vida de Jeremías. Que cuando él se levante de ahí, se levante totalmente sano. Amén. Por eso tenemos que clamar. No guarde sus situaciones. Yo sé que hay situaciones que usted las considera anónimas, personal, como usted quiera. Pero qué mejor que hay un pueblo que pueda clamar. Y creemos que hay pueblos que claman. Y Dios, dice la palabra, escucha la oración de los justos. Amén. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor. Gracias a nuestra hermana Jenny, nuestro hermano Aurelio. Y voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Aleluya. Para mí es un placer entregar este micrófono al evangelista José Quintana. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gracias al Señor y al pastor que me ha dado la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio predicar la palabra de Dios. Les voy a pedir que busquen por ahí, ya que están de pies, Juan 4. Qué lindo el Señor. Santo eres mi Dios. Juan 4. 4:6. Qué lindo el Señor. 4:6, sí. Amén. La palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Padre amado, en este día, Señor, me presento delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios grande, reconociendo que no hay un Dios como tú, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes, Señor, y ponga palabras, Señor, en mi boca, Señor. Pero si en algún momento voy a hablar alguna palabra, Señor, que puede estropear una vida, Señor, te pido que cierre mi boca, Señor. Solamente te pido que salga palabra de bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Santo y maravilloso eres, mi Dios. Aquí vamos a ver la historia de Jesús caminando con sus discípulos. Pero llega un momento en que la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Podemos observar que Jesús le da una encomienda a sus discípulos que vayan a comprar de comer. Vamos a poder observar que Jesús se queda solo porque tenía una necesidad de pasar por un lugar. Muchas veces nosotros creemos que yo creo que Él no va a venir.
Yo creo que el tiempo pasa y Él nunca va a llegar. Yo creo que llevo tantos años en el Evangelio y no he podido tener un encuentro con Jesús. Pero tengo una noticia para ti. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Por eso es necesario que nosotros entendamos que si hay algo que quiere el Señor en nuestra vida es poder saciar nuestra necesidad. Si hay algo que Dios siempre ha tenido en el corazón de Él, es poder saciar lo que tú necesitas. Jesús siempre estaba atento a las necesidades tanto físicas como espirituales. Jesús siempre estaba presto para sanar, presto para suplir aquellas necesidades que muchas veces nos quitan la tranquilidad. Aquí Jesús está llegando a un pozo que estaba en una ciudad ubicada que tenía una gran herencia. La Biblia dice que era de Jacob. También después pasó al hijo de Jacob, que era José. Podremos observar que tenía una gran herencia espiritual. Esta mujer samaritana llega a buscar algo que necesita, pero lo que ella necesitaba era momentáneo. Hay personas que hoy se programan solamente momentáneamente. Hoy yo me suplo lo que necesito. En la iglesia viernes, mañana vuelvo y me quedo vacío otra vez. Solamente necesitan como si fuera un booster que yo me cargo, pero no tengo algo que me da la carga para yo seguir. Y mañana estoy vacío otra vez, vuelvo a comportarme como yo me comportaba anteriormente. Esta mujer samaritana está aquí en este lugar buscando lo que ella necesitaba en este momento preciso. Pero Jesús, sabiéndolo todo, sabiendo que esta mujer iba a cambiar la historia, Él dijo, yo tengo que pasar, es necesario que yo pase por Samaria. Él sabía realmente que había una gran necesidad y la necesidad que esta mujer necesitaba, más adelante podrás observar que hizo la historia. Por eso, mujer y hombre que me escuchas aquí en este día, tú puedes cambiar la historia. Jesús te ha llamado a cambiar la historia. Esta mujer llega a este lugar y la Biblia dice que Jesús, cansado del camino, se sienta allí en este pozo. Jesús, aquí se ve la humanidad de Jesús. La Biblia dice que era 100% Dios y 100% hombre. Estaba cansado del camino. Y se sentó allí a esperar. Y cuando está allí sentado, en ese momento llega esta mujer. Él le dice a esta mujer, dame de beber. Dame de beber. Él sabía lo que esta mujer le iba a contestar. Jesús lo conoce todo, hermano. Esta mujer inmediatamente coloca una pared en la cual hoy en día se pueden ver muchas paredes colocadas entre nacionalidades inmediatamente. Esta mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me vas a pedir que yo de beber yo siendo samaritana? En aquellos tiempos los samaritanos y los judíos no se relacionaban. Había una pared de división. Había una pared que confrontaba a estas dos nacionalidades. Pero Jesús es el Dios de amor. Jesús es el Dios de la paz. Es el Dios de la reconciliación. Jesús le expresa a esta mujer. Esta mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Porque los judíos y nosotros no nos relacionamos. Déjame decirte algo. Hay algo que realmente está evitando que nosotros nos podamos acercar y podamos relacionarnos unos a otros. No podemos hacer eso.
Por eso Jesús muchas veces le tuvo que decir a esta mujer, le dijo en una ocasión, le dijo, mira, si tú supieras quién es el que te pide de beber, el Señor te dice en este día, si tú supieras quién te manda a dar de beber, tú no vas a mirar realmente la nacionalidad que tiene esa persona. Tú no vas a mirar realmente el color que tiene esa persona. Si hay algo que Dios quiere siempre en nuestras vidas, es que nosotros entendamos que estamos aquí en la tierra con un propósito de poder saciar la necesidad de tu hermano, de tu amigo. La Biblia le dice aquí, relata, Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, la necesidad que tú tienes, te vas a dar de cuenta que yo tengo la cura para ella. Pero esta mujer como que se queda atónita y le dice, pues dame de esa agua para yo no tener sed jamás, no tener que venir a venir aquí nada más a buscar agua. Dame de esa agua para yo beber. Jesús inmediatamente, para que ella entienda quién él era, le dice, ¿dónde está tu marido? Ella dice, no tengo marido. Él le dice, bien dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Qué triste será que nos abran un resumen así, ¿tú entiendes? Qué triste será que nuestro resumen sea abierto de esa manera ante la sociedad. Pero solamente Jesús lo podía hacer con mucha eficacia y mucha inteligencia para poder cambiar la historia en esta mujer. Porque si hay algo que Jesús quería hacer era cambiar la historia y suplir la necesidad que esta mujer necesitaba. No sé por qué esta mujer fue llevada a estos eventos que pasaron, o a estas situaciones que pasaron, o qué fue la que la llevó a estas situaciones. Pero Jesús no la vino a juzgar. Jesús vino a extenderle la mano para levantarla. Jesús vino realmente para que pudiera saber que Él era el Cristo que la podía hacer transformada. Como te transformó a ti, como me transformó a mí. Hay apariencias que engañan, amigos. Hay apariencias que se ven muy sucias, pero en las manos de Dios se vuelven buen diamante. Hay apariencias que nosotros creemos que no tienen solución. Ese que está ahí está perdido. Pero Jesucristo es el verdadero alfarero. La Biblia relata realmente que esta mujer, con una baja autoestima, porque una persona así, déjame decirte, tiene que tener una muy baja autoestima. Le dice, realmente, tú eres profeta. Le deja entender que lo que tú estás diciendo es verdad. Reconoció su causa. Reconoció lo que estaba pasando. Hoy en día hay personas realmente que les gusta ocultar sus defectos. Hermano, vayamos delante de Dios. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce. ¿Qué nos podemos ocultar delante de Dios? Muchas veces podemos observar personas en las nubes que tú lo ves, wow, ese es tremendamente espiritual. Déjame decirte, no ponga los ojos en los hombres, solamente pon los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Los hombres te pueden desilusionar, porque si hay algo que Dios quiere es saciar tu necesidad. Entonces cuando tú pones los ojos sobre los hombres, te puede secar. Podremos observar que allí este pozo había pasado mucho tiempo. Eran muy grandes autores los que lo habían formado y lo habían adquirido aquel pozo. Pero ya la herencia había pasado. Ya este pozo estaba seco.
no iba a saciar la necesidad que ella tenía. A lo mejor en un día le podía saciar, pero mañana iba a volver a tener sed. Ya aquellos grandes pioneros que formaron este pozo ya no estaban allí. Solamente estaba Cristo. Aquel que cuando te llama, te restaura, te levanta y te da las herramientas. Que cuando te estés secando, Él te vuelve a levantar. Que cuando te estés apartando, Él te vuelve a acercar a Él. Pero muchas veces creemos que solamente nosotros podemos realmente solucionarlo todo. Mira, apartado de mí nada podemos hacer, dice la Biblia. Cuando nosotros retrocedemos atrás nos estamos secando. Cuando nosotros retrocedemos atrás realmente esa agua viva realmente va calmándose. Porque si hay algo que Él quiere darnos a entender a nosotros, que el agua que Él nos quiere dar es un agua que va a resaltar para la vida eterna. Hay personas que dicen, pero ese gozo que yo sentí algo a mí se me fue apagando. ¿Qué habrá pasado? La culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú. Porque lo has olvidado, te ha apartado de la intimidad. No lo busca en los secretos. Dice que el que le busca en secreto le encuentra. El que le busca en secreto le habla. El que le busca en secreto va a tener realmente ojos espirituales, lámparas abiertas, en la cual el aceite no va a cesar. Esta mujer fue con una necesidad a este lugar física, en la cual se fue tan y tan llena que esta mujer lo tiró todo, lo dejó todo y dijo, espérate, lo que yo necesito este hombre lo porta. Lo que yo necesito este hombre tiene realmente para yo querer ser cambiada. Por eso realmente nos vamos a poder observar que la Biblia dice en el versículo 28, entonces la mujer se fue. ¿En qué la mujer iba a buscar agua? A ver, un cántaro. En el versículo 28 dice que la mujer se fue y tiró el cántaro. Esta mujer se fue tan y tan llena que su necesidad fue suplida. A esta mujer no le interesó realmente lo que ella fue a buscar, lo que podía saciar su necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea realmente aquello que las personas pueden señalarte. Pero si tiene el cántaro a tu lado, es momento de que lo suelte. Se me olvidó decirte, aguántate, ponte el cinturón, pero es así. Si puede ser que haya un cántaro por una esquinita de tu casa, es momento de soltarlo. ¿Por qué es momento de soltarlo? Porque realmente si tú no sueltas la identidad que tú tienes, te quedarás con ella. ¿Te va a costar? ¿Te puede doler? Claro que sí. ¿Lo puedes sentir? Claro que sí. ¿Puedes sentir vergüenza? Claro que sí también. Nunca se me olvida la vez que unos jóvenes, cuando yo me comencé a predicar en las calles, un tiempo atrás que me dijeron, se comenzaron a burlarse, tú no te das vergüenza de lo que estás haciendo, del ruido que estás haciendo. Y todavía tenía un cántaro a mi lado yo. Y me cayó una vergüenza. Y me puse tan avergonzado y tan rojo que mi cabeza me quería explotar de tan roja que estaba. Y cuando voy con mi carrito, porque apagué el sonido y me fui para mi casa. Yendo para mi casa, cuando estoy doblando ahí en Sherman, escucho la voz que me dice, si te avergüenzas de mí aquí hoy en la tierra, yo me voy a avergonzar de ti en los cielos.
me pude dar cuenta que tenía un cántaro a mi lado y no lo había arrojado en momento de que tenía que soltar el cántaro. Cuando yo llego a mi casa con mis ojos lagrimando, llorando, dicen, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname, perdóname. Y yo no me había dado cuenta que tenía un cántaro a mi lado. Por eso la Biblia dice que tenemos que buscarle en el secreto. En los secretos nos va a hablar, en el secreto nos va a revelar la falta que tenemos, las cosas que no nos gustan, la escoria que tenemos pegada todavía. Y no es que vayamos a conseguir la perfección, no es que vayamos a conseguir que seamos realmente de la noche a la mañana, es un proceso. Pero sí se puede. Sí se puede. Hoy me dirán lo que dirá y que se avergüence el diablo. Hoy harán lo que digan y que se avergüence el diablo. A mí no me interesa quién me diga, porque realmente yo sé que el que depositó el agua en mí está resaltando dentro de mí, no me deja tranquilo. Yo no me puedo quedar sin leer la palabra, yo no me puedo quedar sin escudriñar las escrituras, porque realmente tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes, nunca lo vas a dar. Yo me acuerdo que yo sentadito ahí atrás escuchaba a los predicadores y yo decía, ¿cómo se puede memorizar tantos versículos de la Biblia? ¿Dónde está esa capacidad y ese chip? Yo voy a buscar uno. ¿Cómo tú quieres memorizarte algo si no lees? ¿Cómo tú quieres realmente? Mira, solamente lee y escudriña la palabra. No lea la carrera ni te apresuren en cuántos versículos. Solamente lee 1 o 2 capítulos ahí y medita en ello. Y vuelve al otro día y cambia a otro, que cuando tú lo necesitas, Dios te lo va a presentar. Dios nunca te va a dar nada que tú no tengas. Por eso tenemos realmente que beber de esa agua día tras día, de decirle, Señor, yo quiero esa agua que resalta para la vida eterna. Yo quiero esa agua porque realmente yo quiero que esa agua vaya realmente llenándome a mí para yo ir soltando cántaros que no me hacen falta. Hay cántaros realmente que nos apartan de la presencia de Dios. Queremos ser saciados. Pero tenemos que comenzar a abrir los closets, los armarios, a buscar qué es lo que está impidiendo que eso sea saciado en mí. ¿Qué es lo que está impidiendo realmente que la presencia de Dios relumbre en mí, brille en mí, resplandezca en mí? Por eso tenemos que soltar nuestro cántaro. Esta mujer soltó el cántaro y no se cayó su boca. La Biblia dice que fue a anunciarle a todas aquellas personas y le dijo, espérate, hubo un hombre que me habló, que me dijo toda mi vida. Hubo un hombre que me habló y cambió realmente mi pensar y mi autoestima. Hubo un hombre que aunque yo me quiera callar, yo no puedo. Y contagió a aquellas personas. Por eso nosotros somos personas que tenemos que contagiar a otros. Hay personas que andan con esto, hay que cuidarse así con las enfermedades, claro que sí. Pero tenemos que aprenderle qué tipo de contagio realmente nosotros hablamos. Contagiemos a la gente espiritualmente. La Biblia dice que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se mantiene en el abrigo del Altísimo nos da la sabiduría para saber a quién tenemos que saludar y a quién no tenemos que saludar. Por eso hay cántaros que tenemos que soltar. La Biblia relata que esta mujer fue provocada a llamar a todos judíos, los llamó y los buscó.
en Samaria, todos los samaritanos los fue y los buscó. Esta mujer le predicó, alguien me dijo a mí toda mi vida. Alguien abrió realmente mi expediente que nadie conocía. ¿O te crees tú que nosotros podemos engañar al Señor? Mira, hermano, seamos cartas abiertas delante de la presencia de Dios. No hay nadie que nos conozca mejor que la mujer. Primero Dios y ella. A veces nosotros pensamos que no se va a saber nada. La misericordia y el amor de Dios nos cubre. Pero quiero decirte algo, va a llegar el momento en que Dios te va a poner en vergüenza. Dios no es un Dios de jueguito. Es momento de soltar el cántaro. Nosotros no podemos estar jugando en que hoy estoy, mañana no estoy. Esta mujer soltó el cántaro y dijo, espérate, yo voy tan saciada que es momento de yo hablar lo que tengo que hablar. Yo no tengo que hablar de más porque no me conviene hablar de más. Yo voy a hablar la verdad, que Jesucristo es el dador de la vida. Aquel que yo conocí hizo algo en mí que me resalta el agua por dentro, que realmente yo no tengo la necesidad. Ese hombre me dijo cosas realmente que yo no podía creerla, solamente la sé yo, pero él sí lo sabía. Ese hombre tiene mi resumen en sus manos. Ese hombre es el único que puede decidir realmente qué yo voy a hacer. Tú sabes que tú con un mal resumen no consigues trabajo. Pero con un buen resumen todo el mundo te quiere. Y con muchas recomendaciones mejor todavía. Por eso esta mujer, cuando el Señor hace esto en ella, esta mujer inmediatamente comienza a abrir su boca. Comienza a cambiar la mentalidad de estos samaritanos, de Samaria. Y entonces comenzó esta persona a escuchar la palabra de vida. La Biblia dice que todos creyeron. Todos creyeron. Solamente tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Solamente tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios real, es un Dios verdadero. Puesto de pie, yo no sé quién quiere la oración en este día. Pero yo sí te digo algo, que el Cristo que cambió esa samaritana está aquí en este día. Y si tú quieres que yo ore por ti, yo oro por ti. Dios quiere cambiar la historia en tu vida en este día. Santo y maravilloso eres, mi Dios. Gracias, amantísimo Dios, porque hasta aquí tú me ayudaste. Sabemos que no hay nadie como tú, Señor. Qué lindo y poderoso eres, amantísimo Dios. Gracias, gracias. Porque sabemos, Señor, que esa agua que tú nos das de beber, Señor, está resaltando en nosotros. Nos inquieta cada día a que nosotros realmente hablemos de tus asuntos. Hablemos de tus negocios, Señor. Que nosotros cada día podamos dar por gracia lo que hemos recibido. Que entendamos que no somos mejor que nadie. Que entendamos que el Señor, si hay algo que Él quiere, es levantarnos, extender la mano y ayudarnos. Sabemos, Señor, que tú siempre estás atento, Señor. Sabemos, amantísimo Dios, que tú quieres cambiar la historia.
No importa el lugar donde tú estés. Esta mujer no sabía el lugar. Ella creía que era un lugar específico realmente. Pero el lugar específico puede ser en tu hogar, puede ser en la iglesia, puede ser en la calle, puede ser donde quiera, tú puedes ser el cambio. Porque Él tiene necesidad que tú le busques. No el viernes, no el domingo, en todo tiempo. Para Él poder saciar día a día lo que tú necesitas. Él no quiere que tú vengas hoy y te sacies para el mañana, para el domingo. No quiere saciarte día a día. Él no quiere que te detenga de buscarle, porque si algo que quiere Él es saciar día a día tu necesidad, para que cada escoria que se te va pegando cuando caminamos, vemos, vivimos o actuamos, se vayan cayendo cada día con esa agua viva que Él realmente quiere darnos a nosotros de beber día a día. La Biblia dice que el que Él toca, aquel que le abre la puerta, Él entra. Él entra y te saciará de lo que tú necesitas. Solamente tiene que abrirle la puerta y no permitir que el orgullo, la altivez, el odio tomen ventaja en tu vida. El que se humilla, Él se acerca. Muchas veces adquirimos actitud de altivez. Los institutos son buenos, pero muchas veces dañan los títulos a las personas. Muchas veces dañan al ser humano, porque el conocimiento es bueno, pero un conocimiento sin Dios no es nada. Un diploma sin Dios es un papel. Por eso en este día, si hay algo que Dios quiere, es que el cántaro lo tiremos como hizo esta mujer. Lo soltemos como hizo esta mujer. Ya mi necesidad, ya lo que yo portaba, que al Señor no le agrada, ya yo lo deseché. Y me voy llena de Él. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermano José Quintana. Dios lo bendiga por ese mensaje poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Me tocó esta palabra que ellos dijeron. Gloria al Señor. Dice el verso 41, y creyeron mucho más por la palabra de Él. Escuche bien. Y él dice el verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow, qué convicción, ¿eh? Por eso, como decía José,
hay que hablar de la grandeza de Dios. Esta mujer yo le llamo el ministerio de Sical. Esta mujer se convirtió en una evangelista. La evangelista de Sical. Ella fue a dar por gracia lo que por gracia ella recibió. Ella no se quedó con eso, ¿verdad? Aleluya. Yo recuerdo una vez, estaban dando un dinero, dando electrodomésticos en downtown. Y llamaron a mi esposa. Y mi esposa agarró todos los números de todas las hermanas para que fueran para allá. A todas le dieron de a 1,000 y pico, a ella le dieron 700 solamente. Fíjese, ¿verdad? O sea, no podemos ser como Dios, el predicador, ser egoístas, sino transmitir, ¿verdad?, ese evangelio que se nos ha encomendado a nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya usted y yo hemos tenido ese encuentro, ¿verdad? Cuando hay una verdadera transformación en la vida de un hombre y una mujer, no pueden estar tranquilos. No pueden estar. La gente va a ver la diferencia. Amén. Ellos van a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Así que damos gracias por esa palabra. Para este domingo va a dirigir nuestro hermano Lorenzo Ches. Lectura de la palabra nuestro hermano José Alexis Pichardo. Devocional grupo de adoración. Ora por la ofrenda de tu hermana Xiomara Pichardo. Coro de ofrenda, el grupo de adoración. Gloria al Señor. Queremos orar por Orfelina. ¿Dónde está Orfelina? Va de viaje. ¿Dónde está Orfelina? Orfelina, vamos a orar por ella que va de viaje también. El domingo se va, ¿verdad? Y nos vamos a despedir. Padre de toda gloria, Dios de poder, de amor y de misericordia, te damos gracias, Dios mío. Padre, queremos presentarte primeramente a nuestra hermana Orfelina, que va de viaje el domingo, que sea usted llevándola con bien, guardándola, Señor, y cuidándola donde quiera que ella esté. Y que usted permita, Señor, que ella regrese sana y salva en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice que Dios le bendiga. Saludad los unos a los otros.